La vida para muchas personas es historia, es fútbol, es sociedad. Parte de lo que hemos visto en el cine y en la literatura con Eduardo Sacheri. Estamos acá, su último libro, 2 en la tormenta. Un verdadero lujo para conversar en CNN Chile con Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Lo primero, Eduardo, bueno, me la leí muy rápido, es muy entretenida. Lo primero, siempre tú vas a 1975, algo que ya había pasado en otras novelas. ¿Tiene algo en especial esa parte, esa época donde tú vas a contar estas historias? Sucede que en general me gusta ambientar todas mis historias en la Argentina reciente. Eh, es habitual en mi país que haya mucha literatura y mucho cine vinculado con la dictadura militar, es decir, entre 1976 y 1983. Pero me resulta interesante, o más interesante a mí, ir a otros momentos. 1975 en particular, durante el gobierno democrático de Isabel Perón, las organizaciones armadas, y esta novela tiene que ver con ellas, con las organizaciones revolucionarias de izquierda, tienen un año extraordinariamente activo. Es probablemente su año más activo, donde esas organizaciones se sintieron más cerca de tomar el poder por la vía revolucionaria. De ahí que me parecía un tema muy interesante y muy poco frecuente en nuestra literatura. Pasa en esta novela y en un par más tuyas que son personajes, los protagonistas son dos personajes tal vez pequeños, se podría decir como pequeños en su día a día, pero de ahí viene la grandeza de la historia, el entorno, lo que va hablando. Mira, yo te diría que en general es cierto que prefiero los personajes pequeños porque me dan más libertad para crear y me parece que al lector le dan más libertad para leer. Y eso lo valoro mucho. Si yo tomase personajes muy importantes o personajes reales, conocidos por el público o con cargos políticos importantes, o en este caso cargos importantes en esas organizaciones armadas, me vería obligado a respetar el detalle de sus biografías. Y me parece mejor esto de inventar pequeños personajes y de ese modo jugar más libremente sobre ese fondo histórico, pero con la libertad de la ficción. Eduardo, se suele hablar de, bueno, la pasión argentina por el fútbol. Yo tengo un punto de vista que es más de Latinoamérica que básicamente Argentina. Pasa en Perú, en Bolivia, pasa en Chile. De hecho, cuando se ganó la primera Copa América fue, por lo menos aquí se celebró una semana. Ese es el nivel de importancia. Se le menosprecia un poco a nivel social el valor del deporte y el fútbol en el día a día de cada país, de cada pueblo. Yo creo que en los últimos años se le está empezando a dar importancia como fenómeno social, como fenómeno cultural, como fenómeno de expresión colectiva al fútbol, al deporte en general, pero al fútbol en particular, mucho más que hace 20 o 30 o 40 años cuando se lo veía con mucho más recelo, con bastante menosprecio. Me parece que en todos nuestros países, como vos decías, el fútbol tiene un doble mérito o un doble interés. Por un lado, es claramente una expresión colectiva muy fuerte. Y por otro, no tenemos en nuestros países latinoamericanos tantos lazos culturales que nos vinculen y nos hagan pensar en un nosotros, en una colectividad. Eh, y creo que el fútbol tiene esa función de eh, representar nuestra identidad. No digo si lo hace bien, si lo hace mal, si nos gusta o no nos gusta lo que vemos, pero me da la sensación de que tiene ese lugar de representarnos frente a los demás y ese es un rol muy importante. Es importante desde el punto de vista de es uno de los negocios más rentables en el mundo hoy en día y en el fondo a lo que voy yo hace que
un don nadie sea un superhéroe de un día a otro, hacer un gol, ganar un partido. Es como, básicamente, el debate hoy en día, el fútbol de quién es, son de los empresarios, de los hinchas. eh, por ahí quiero llegar, hay un cambio estructural y de la mirada, de lo importante que es el hecho de un poco estas nuevas sociedades no juzgar a un jugador quizás porque hace algo malo, sino quedarse y comprender a raíz de los errores, que son personas, y más allá de que jugar al fútbol, es algo más complejo hoy en día, ¿no? Bueno, indudablemente es un fenómeno global, es un negocio global. Mi sensación es que el fútbol tiene como numerosísimas capas superpuestas. La capa con la que nos identificamos los hinchas, los simpatizantes, es la capa más vinculada con el juego, que muchos de nosotros y cada vez más chicas también están jugando en América Latina. Ahora, claro, sobre eso se monta el fútbol profesional, el fútbol internacional, el fútbol mediático, que involucra unos dineros descomunales, el periodismo vinculado, narrando ese fútbol. Claro, la dimensión humana de las estrellas tiende a perderse y tienden a ser vistos y exigidos como superhéroes. Entonces, cuando las cosas les salen bien, vemos la parte luminosa de ese extraño pacto. Bueno, son semidioses eh, parcialmente vinculados con la realidad que los circunda y con nosotros. Pero claro, cuando las cosas salen mal, son solo seres humanos recibiendo un nivel de críticas y de agresión y de frustración que ninguno puede manejar, porque el problema que tienen es que deben, en realidad no deben, pero así lo tomamos, como si debieran solucionar nuestra vida y sus dificultades. Claro, cuando eso no sucede, la frustración y el enojo son absolutamente desmesurados. Eduardo, quería apuntar a, bueno, a tu trabajo con Campanella y sobre todo con Metegol, que es una película animada que es universal. Hay personajes, nosotros, hay un Arturo Vidal, ¿cómo lo digo? Perdón, es universal al final. Las carencias son al final las mismas. De dónde vienen los futbolistas, estas estrellas, que en Metegol hay una lectura muy más allá del fútbol, es una cuestión social, a eso quería llegar. ¿Cómo llegas a eso y cómo lo emparentas con tu obra? Bueno, Metegol está inspirada en un cuento de un escritor argentino muy conocido y muy meritorio, que fue Roberto Fontana Rosa, que escribió algunos de los cuentos de fútbol más hermosos de aquí de la Argentina. Uno de ellos se llama Memorias de un wing derecho, donde, bueno, el gran asunto de ese cuento era que los jugadores de un metegol estaban vivos. Tomamos esa idea eh, y partimos de la base de que, bueno, esos jugadores estaban vivos, pero eran solo eso, eran jugadores de fútbol, pero no eran personas, al principio de la historia. Y el gran arco narrativo que le planteamos a la película con Campanella fue que se convirtieran en personas, no solo en jugadores de fútbol. Y eso creo que es lo que lo vuelve universal y hermana a esos pequeños jugadorcitos de plomo con cualquiera de nosotros. Eh, todos tenemos emociones, deseos, necesidades, miedos, solidaridades, enemistades, y el fútbol es un lugar donde solemos depositarlo para entenderlo. Eh, por eso le damos esa dimensión que para quien no entiende parece absolutamente desmesurada. Claro, el deporte es una forma de sociabilizar en el fondo, desde el principio de los tiempos, es donde el fútbol sobre todo, todos dependemos de todos, no es algo individual. Si no tienes un buen arquero, de nada te sirve hacer goles. Te quería llevar a eso y en el fondo el hecho de tu parte, tu carrera en el cine, lo del Oscar, ¿cuánto cambia tu carrera, que ya iba bastante, ya de bastante fama en literatura, después del Oscar y después de Metegol, lo de Campanella? ¿Cuánto cambia la carrera de un escritor después de esa ventana? Cambia muchísimo porque más allá de que una carrera estrictamente literaria pueda venir muy bien, ir haciendo sus pasos,
y consolidándose, como sucedía conmigo, el cine tiene una masividad enormemente mayor que la de la literatura. Entonces, si hasta El secreto de sus ojos, mi carrera literaria tenía los alcances de mi propio país, después del secreto de sus ojos y del Oscar al secreto de sus ojos, bueno, esa carrera cruzó las fronteras. De hecho, empezaron a publicarse mis libros, por ejemplo, en Chile, a partir de 2010, es decir, del año que ganamos el Oscar. Por suerte, pude, con mis libros siguientes, ir consolidándome en el conocimiento de los lectores chilenos, pero sin ese envión de conocimiento y popularidad del cine, creo que hubiera sido extremadamente difícil. Y Eduardo, ¿cuál es tu pasión para cerrar? Bueno, hay varias. Escribir es una, leer es otra, jugar al fútbol es otra y ver a Independiente, que es mi club, el club de mis amores, es la demás. Creo que debía haber mencionado a mi familia también. Menos mal que esto se ve en Chile y no se ve en Argentina, porque si no me van a reclamar por no poner a la familia entre las pasiones. Consideremos que también está. Bueno, Eduardo Sacheri, nosotros dos en La Tormenta, la oportunidad de conversar contigo. Te agradezco estos minutos de esta entrevista. Al contrario, gracias a ti, que estés muy bien, hasta siempre. Bueno, ahí está. Eduardo Sacheri, su última novela. Siempre es buen momento para, bueno, hablar de cultura, leer. Los invitamos también a que ustedes sigan acá en las pantallas de CNN Chile.